Perfecto. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Armando Talavera Soto. Soy médico boliviano de Santa Cruz de la Sierra, graduado en medicina en la UDABOL. Hice residencia de medicina interna en Brasil, en la Secretaría de Salud. Hice residencia de cardiología en el Instituto Dante Passanez aquí en Sao Paulo. Hice un fellowship de cardio intensiva en el Instituto de Corazón en el INCOR USP Sao Paulo y actualmente formo parte del cuerpo clínico del INCOR, el Instituto del Corazón, el Hospital del Corazón Agacor y el Hospital Paulistano. La idea, creo, primero es agradecer al grupo organizador porque creo importante lo necesario conocer un poquito, entender. La verdad que esto de aquí es más intentar compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo en el Brasil. Todo comenzó en China, como todos ustedes saben, donde hemos aprendido de lo que los chinos inicialmente hicieron con esta enfermedad. Después pasó a Italia, España, donde tuvieron grandes experiencias y donde estamos aprendiendo todavía bastante. Y actualmente tenemos datos ya de Estados Unidos que también viene trabajando bastante para conocer la enfermedad y ya tenemos datos brasileños también que en la tentativa de conocer más esta enfermedad. Para comenzar, bueno, el tema es un tema relevante. Creo que manejar el paciente en UTI, sabiendo la importancia y la cantidad de pacientes que actualmente ya tenemos y que se cree que exponencialmente va a crecer. Entonces, tengo entendido que aquí no solo tenemos médicos intensivistas, creo que intensivistas son pocos, tenemos médicos generales, incluso otras especialidades, y a modo de comentar, incluso en los hospitales hasta los traumatólogos están siendo entrenados para conocer un poco y tener noción de cómo podemos ayudar a manejar a estos pacientes. Primera cosa que quiero es que definamos qué paciente va a ser internado. Entonces, cuando hablamos de los criterios de internación hospitalar, tenemos que intentar definir el paciente que es candidato a internar en el hospital. Ahí debemos definir lo que es síndrome respiratoria aguda grave, o sea, una frecuencia respiratoria arriba de 24, que además esté o una saturación abajo de 93, aire ambiente, o una saturación. En realidad, esto de aquí es un índice que los italianos diseñaron para evitar colectar muchas muestras de gasometría. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Agarraron la saturación del oxímetro y más o menos es como la relación PO2, FiO2 y la dividieron por la FiO2. Vamos a dar un ejemplo, un paciente que está saturando 90, que está con 2 litros por catéter nasal, tiene una FiO2 aproximadamente de 28. Entonces 90 dividido entre 28 da 300, un índice menor que 320, es un paciente que tiene que ser internado. ¿Dónde lo voy a internar este paciente? Lo puedo colocar en UTI o en un paciente que da para ir a piso bandal. ¿Qué paciente es candidato para ir a UTI? Aquel paciente que yo le doy oxígeno en la emergencia y no mejora la saturación, o sea, continúa hipoxémico. Cualquier señal de inestabilidad hemodinámica, o sea, o señal de shock, por ejemplo, hipotensión arterial, alteración del tiempo de llenado capilar, alteración de nivel de conciencia o disminución de diuresis. Eso es indicación, ese paciente necesita ir a UTI. Por el contrario, del otro lado, un paciente que tenga los criterios de síndrome respiratoria aguda y no tiene ninguna señal de inestabilidad y está saturando 94, 95%, pero ese paciente es factor de riesgo. ¿Cuál es el grupo de riesgo? Pacientes arriba de 60 años. En realidad yo hice todo esto de aquí, es una recopilación de los principales protocolos que se están utilizando en el Brasil. Hay protocolos que dice arriba de 65, arriba de 60, eso no va a mudar, no va a cambiar mucho. Yo les voy diciendo algunos cambios. Pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, neoplasia, asma, EPOC, otras causas, inmunosupresión, pacientes con tuberculosis pulmonar gestante, puérpera, obeso, índice de masa corporal arriba de 40, es factor de riesgo. Entonces, ese paciente necesita internado. Ahora, entonces, esos son los dos grupos. Y si por acaso yo recibí un paciente en la emergencia, no tiene ninguno de estos dos criterios, el paciente está saturando bien, pero alguien pidió una tomografía computarizada de tórax o una radiografía. Si la imagen que el paciente hizo tiene una alteración que compromete más del 50% de los campos pulmonares, ese es un paciente que, si es arriba del 50%, indiscutiblemente necesita internación. Ahora, si tiene alteración, vamos a decir, de 10 al 20%, incluso
relatorio de la tomografía ya vienen con la cantidad cometida de los campos pulmonares. Si la alteración si existe una alteración, aunque sea menos del 50%, pero es un paciente de grupo de riesgo, también ese paciente debe ser internado. Con eso ya definí cuál es mi paciente que va a ir para el piso y cuál mi paciente va a ir para UTI. Ahora vamos a enfocarnos en el paciente que va para UTI. ¿Cuáles son los exámenes de admisión que yo tengo que hacer en el paciente en UTI? Y aquí no hay mucha ciencia, solo intentar definir algunas cosas básicas, importantes. Lo que quiero recalcar es, aparte del hemograma, electrocardiograma, radiografía, que todos ya saben, electrólito es importantísimo, máximo, y si vamos a pensar en utilizar algún tratamiento como hidroxicloroquina, entonces tener un potasio y magnesio es importante, y ya les voy a explicar por qué. Es lo que marqué con negrita, son los marcadores pronósticos que vienen mostrando esta enfermedad, y eso es lo interesante. Vemos que los pacientes que están yendo a óbito, que están falleciendo, todo están teniendo un LDH aumentado. Es inespecífico, es un marcador inflamatorio, pero alguna cosa está sugiriendo atrás de eso. Proteína C reactiva también es aumentada, ferritina, son nuestros 3 marcadores inflamatorios junto con la procalcitonina. La procalcitonina sabemos que no todos los hospitales lo tienen disponible, sugerimos utilizarla en caso de disponibilidad porque ella normalmente está baja. Si ella está alta, sugiere que hay una infección bacteriana concomitante y eso ya sugiere iniciar antibiótico. Entonces es un dato interesante. Y aquí lo que llama la atención es el D-dímero D, que es lo que viene estos días, viene siendo el asunto de la conversación de COVID, porque sucede que el dímero D ya sabíamos, los chinos ya venían pensando por qué el dímero era alto. Claro, dímero D alto sugiere que hay un ambiente trombogénico atrás de todo, pero en las autopsias, en las necropsias realizadas en los pacientes que iban a óbito, no se encontraba ninguna señal de trombosis, tanto pulmonar o sistémica, y eso llamaba la atención. ¿Qué hicieron los españoles? Los españoles comenzaron a hacer arteriografía en los pacientes que eran internados y que iban a ventilación mecánica, y mostraron, todavía son trabajos que van a ser publicados recientemente, tenemos los datos ya, ellos nos comentan que arriba del 50% de los pacientes tienen señales de trombosis en la arteriografía, porque inicialmente se creía que, claro, como no da para ver en la autopsia, deben ser microémbolos. Hoy en día se sabe y se sugiere que existen trombos realmente, incluso ellos van a describir casos de trombo como submacizo, y por eso podría justificar que existe un 20% de estos pacientes que van a tener troponina alterada y pro-BNP alterado también. Entonces esto justificaría y entendería que eso va a aumentar mi postcarga del ventrículo derecho y me va a llevar a una injuria miocárdica aumentándome la troponina y pro-BNP, lo que justifica que todo paciente que va a ser internado tenga que tener un ecocardiograma en la admisión en la UTI. ¿Y qué es interesante de eso, saber lo de dímero? Los españoles ya están empezando, todavía eso no es consenso. Aquí en el Brasil estamos en algunos servicios ya utilizando pacientes que tienen un D-dímero arriba de 6 veces, estamos anticoagulando, porque el número de corte es 500, si él está arriba de 3000, estamos en anticoagulación plena. Si es entre 3000 y 1000, lo que estamos haciendo es aumentar un poco mi dosis profiláctica de anticoagulante profiláctico. Por ejemplo, si yo dejaba Clexane 40 unidades, estamos dejando 40 de 12 en 12. Y si es menor que 1000, lo tratamos normal, siempre dejando profilaxia para TBP. Entonces, eso es una cosa, no es consenso, pero se cree que eso va a ser adoptado en los próximos días a depender de los resultados de estos exámenes que estamos viendo. La gasometría arterial es importante con lactato en paciente que tenga saturación menor que 93 y todo paciente debe colectar un panel viral en la emergencia para descartar, porque sabemos que 20% puede tener concomitancia también con influenza u otros virus como sincitial respiratorio, rinovirus y otros más. ¿Tomografía es para todos los pacientes? No. Sabemos que tomografía no va a cambiar mucho mi estrategia al comienzo. Sugerimos, por ejemplo, en Bolivia, entendemos que es difícil poder hacer en todos los pacientes, entonces lo que se quiere es hacer el examen solo en pacientes donde sea un hospital de referencia y evitando manipular mucho el paciente, transportarlo porque podemos contaminar y eso podría empeorar y es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo va a ser el manejo? Aquí un poquito de la idea básica para entender la dieta enteral precoz siempre debe ser pregonizada en los pacientes. Debemos instaurar dieta lo más rápido posible. Suspender en posición de prona, les voy a mostrar que eso es discutible, pero es importante tomarlo en cuenta.
sedación continua. Todo paciente que va a ser intubado, vamos a optar por sedar ellos. Tenemos que dejarlo inicialmente en RAS-5 o SAS-1, la clasificación que ustedes quieran utilizar. El paciente tiene que estar bien sedado. Podemos utilizar los sedativos que estén a disponibilidad en los servicios que ustedes trabajen. Midazolam, fentanil, puede ser propofol con fentanil. Lo que es importante recalcar que para la inducción, evitar propofol y midazolam. Cuando voy a intubar al paciente, lo que queremos es evitar medicamentos que me alteren la hemodinámica, porque eso podría retardar la intubación. Yo tengo que estabilizar al paciente si queda hipotenso, y eso es lo que se quiere evitar. Por eso que para la inducción yo voy a mostrarle que no utilizamos ni midazolam ni propofol, o evitamos. Siempre que posible, utilizar bloqueador neuromuscular en paciente que está mostrando cualquier señal de asincronía en la ventilación mecánica. El de elección que nosotros estamos utilizando es cisatracurio. Antiviral, el oseltamivir, cuidado con esto, o el oseltamivir no es para tratamiento del coronavirus. El oseltamivir es para tratamiento del virus de influenza. Sabemos que él responde muy bien y, como les expliqué, 20% de los pacientes puede tener asociado con el coronavirus. Entonces, todo paciente que llegue a la emergencia debe colectar el test rápido para influenza. Si él viene positivo, mantengo el Tamiflu por 5 días de 2 en 2. Si él viene negativo, voy a suspender porque mi paciente no tiene beneficio dejar el oseltamivir. Antibiótico, el protocolo es de servicio. Nos sugerimos utilizar ceftriaxona, acitromicina o claritromicina, siempre pensando en cubrir el germen frecuente, que sería el oportunista, en este caso Staphylococcus aureus, y no dejar de lado micoplasma como el agente atípico. Si el paciente ya tiene internación reciente o es casa de anciano, tenemos que cubrir pseudomonas. Entonces, piperacilina contra Tazobactam más acitromicina o claritromicina es el esquema inicial. Después uno va escalonando dependiendo la necesidad. Corticoesteroide sistémico, este es otro dato que tenemos que tener cuidado. Los consensos brasileños no estimulan al uso porque es contradictorio. En la crisis de SARS que tuvimos, en la crisis de MERS, en influenza, mostró aumento de mortalidad con virus. Entonces eso ya estaba documentado, pero salió un trabajo chino al comienzo que mostró que tendría beneficio en pacientes graves corticoides. Mostró alteración de mortalidad, beneficio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Paciente que no tiene indicación de corticoide, vamos a individualizar. Aquellos pacientes que están evolucionando con neumonía obliterante, casos graves de condensación bilateral, tendrían beneficio utilizar corticoides. Caso contrario, solo vamos a utilizar si el paciente tiene indicación como crisis de asma, EPOC, shock refractario. En la dosis de shock refractario utilizamos hidrocortisona, ya ustedes saben, 50 miligramos de 6 en 6 que pueden ser administrados separado o 200 miligramos de manera continua, como lo indica el survival sepsis. Y metilprednisona 40 miligramos, 160 sí, necesario en caso de crisis de asma o EPOC. Ahí, ¿qué más es importante? Profilaxia para úlcera gástrica, siempre no olvidarnos, omeprazol, pantoprazol o incluso ranitidina, depender del servicio. Profilaxia para TBP, lo que yo les explicaba, si el paciente tiene una función renal buena, un clearance de creatinina arriba de 50, el enoxaparina 40. Y aquí la novedad, si tenemos un dedímero arriba de 1000, entre 1000 y 3000, dejamos de 12 en 12, dejando 0,5 miligramos por peso, y la heparina no fraccionada, 5000 de 8 en 8. Recordarles que eso es una idea, un consenso de los especialistas actualmente y una corriente que creció en España. Entonces, todavía eso no es un consenso, solo es una experiencia que es bueno que vamos conociéndolo. Control glicémico, como ya conocemos en todos los pacientes que van a UTI, es estricto entre 90 a 180. No tengamos miedo de poner bomba de insulina si necesario para controlar la glicemia en esos pacientes, importantísimos. Y otro detalle que quiero hacerles notar es esos pacientes necesitan cerrar balance hídrico negativo. El balance hídrico negativo es importantísimo. Dejar esos pacientes cerrar balance hídrico positivo es deleterio. Realmente es una cosa que tenemos que quedar encima del paciente, incluso a veces utilizando diuréticos para poder cerrar balance hídrico negativo. Hacer laboratorios diarios, aquellos exámenes como le dije, ferritina, LDH, D-dímero, Cleveland sugiere hacer de 48 en 48 horas para ir acompañando, porque ellos dicen que los 3 factores, ferritina, proteína C reactiva y LDH, van disminuyendo conforme yo estoy sabiendo que la inflamación está disminuyendo. Entonces,
tienen un valor para acompañamiento también en la evolución del cuadro. Y aquí un tratamiento en estudio que es el tratamiento que está haciendo, no es específico, cuidado con eso, es el tratamiento que se está utilizando a una escala global, el que más se está utilizando. Aquí en el Brasil lo estamos utilizando en casi todos los servicios como Albert Einstein, en el HC, Sirio Libanés, Agacor, Paulistano, que es cloroquina, hidroxicloroquina, aisladamente o con uso de acitromicina, incluso en algunos servicios inicialmente con el uso de ritonavir también asociado. Ellos mostraron que tiene reducción de la carga viral, pero no tuvo alteración de mortalidad. Entonces, eso es lo que todavía los pocos trabajos que tenemos con pequeñas cantidades, aparentemente mostró ventaja, pero todavía eso no está mostrado en ensayos clínicos randomizados. Y eso es lo que estamos esperando, que creemos que en pocos días vamos a tener resultados. Su uso está haciendo en pacientes graves que van a necesitar de ventilación mecánica, o sea, es el paciente que está evoluyendo de mal manera, sabiendo que ya hay trabajo también mostrando en pacientes que están yendo para piso o andar. ¿Cuál es la dosis? La dosis recomendada aquí en el Brasil estamos utilizando fosfato de cloroquina. Armando, quiero utilizar fosfato de cloroquina o sulfato de hidroxicloroquina. Podés utilizar cualquiera de los dos. No tenemos, aparentemente la eficacia es la misma. Sabemos que la cloroquina, ella es un poco más cardiotóxica y retinotóxica, porque ella pero eso aparentemente es un poco a largo plazo y sabemos que vamos a estar encima del paciente y ya les voy a enseñar cómo a mirar el segmento QT. Fosfato de cloroquina, 450 miligramos, 3 comprimidos de 12 en 12 el primer día, que es la dosis de ataque, y después dejamos 450 miligramos una vez al día por 5 días. Ustedes van a ver que la mayoría de los protocolos extranjeros dicen entre 5 a 10 días, por una cuestión de tener el medicamento a la disponibilidad, porque una cosa media ilógica sucedió, que cuando salió que este medicamento era la cura para la enfermedad, desapareció de las farmacias aquí en el Brasil, porque hay una histeria colectiva por saber cuál es el tratamiento también, y eso es malo. Entonces, por una cuestión de disponibilidad de la droga, se quedó que sea de 5 días como mínimo lo que estamos haciendo. O sulfato de hidroxicloroquina, 400 miligramos de 12 en 12 por el primer día, dosis de ataque, y dejamos 400 miligramos una vez por 5 días. Es importante que el paciente que va a utilizar, por eso les decía del electrocardiograma al comienzo, cuidado porque tenemos que medir el intervalo QT. Si el intervalo QT está menor que 450, ¿por qué? Porque la hidroxicloroquina, incluso ella aisladamente o asociada con acitromicina, ambos aumentan el intervalo QT, y eso es peligroso porque predispone al paciente a poder hacer taquicardia polimórfica e incluso llevar al óbito del paciente. Entonces, si el QT es menor que 450, está liberado para usar, podemos utilizar tranquilamente, claro que siempre monitorizando. Si el QT es entre 450 y 470, debemos tener cautela, solo utilizar en pacientes hospitalizados. Entre 470 y 500 o arriba de 500, ideal es evitar el uso, pero tenemos que considerar riesgo-beneficio para ver si realmente vale la pena usar. Como actualmente el Centro de Arritmia del INCOR diseñó esto de aquí, que lo hallé interesantísimo, la monitorización del paciente que va a recibir el tratamiento. Ellos lo liberaron tanto para el uso de hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más acitromicina, o sea, o aisladamente o los dos juntos. ¿Qué ellos sugieren? Todo paciente tiene que tener un electro en la admisión, y dependiendo cuánto de su intervalo QT, si dio menor que 450, ese paciente necesita solo un electro 2 días después, y tenemos que ver si aumentó más de 60 milisegundos o arriba del 10% del QT inicial o superó más de 500, ese paciente, cuidado, se sugiere suspender el tratamiento. Si el paciente tiene inicialmente un QT entre 450 a 470, repetimos el electro con 2 días y se sigue el mismo raciocinio. Si está arriba de 470, necesitamos quedar un poco. Ese paciente necesita telemetría, tiene que estar monitorizado, y ante cualquier extrasístole o algún tipo de arritmia, ese paciente tiene que hacer un electrocardiograma y verificar el QT. QT aumentó arriba de 60 milisegundos o un aumento del 10% del inicial. Eso indica que ese paciente sería bueno suspender el tratamiento o realmente evaluar riesgo-beneficio. Y repetimos el 4.º día. Si el paciente
tiene un QT arriba de 500 y realmente queremos utilizar el tratamiento porque muestra que tiene beneficio, ese paciente tiene que tener electro todos los días. Es importante evaluar los factores de riesgo, que generalmente son los pacientes que vamos a internar, ancianos, mujeres, pacientes que tienen hipertenso, diabético, enfermedad renal crónica, son pacientes que tienden a tener un QT alargado. Importantísimo lo que les dije, los electrolitos, normalmente nos gusta dejar un potasio arriba de 4, sabemos que el nivel mínimo es 3.5, lo dejamos arriba de 4, un magnesio arriba de 2 y un calcio arriba de 1.15, utilizamos calcio iónico. Siempre debemos fijarnos en no utilizar otras drogas que aumenten el intervalo QT. Aquí existe un website que yo dejo donde ustedes pueden verificar la lista donde les dice las drogas que altamente aumentan el QT, las que moderadamente pueden y las que tienen riesgo bajo. Es importante siempre entre ellas, por ejemplo, las que utilizamos bastante, ondansetrona, no se puede utilizar con ese tratamiento. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos utilizar aloperidol o antidepresivo. Cuidado, tenemos que tener cuidado porque vamos a aumentar el riesgo y cuidado que el tratamiento sea el problema después. Otros tratamientos en estudio, solo para nombrarle, para que ustedes vean cómo existen varios tratamientos que están siendo estudiados, entre ellos el Remdesivir, que es un análogo nucleótido que ya fue utilizado en la crisis que tuvimos de MERS en 2002, donde fue también por otro tipo de coronavirus beta y aparentemente tuvo resultados. Entonces se cree que podría dar resultados. No tenemos resultados. El trabajo está haciendo en Nebraska. Esperemos que los próximos días va a salir el resultado. Interferón, que también tiene ese medicamento, evita la replicación viral y se creería que ayudaría evitando la replicación del virus. También no tenemos resultados. Ribavirina, otro antiviral que fue utilizado, un análogo nucleótido que fue utilizado nasal, que fue por un virus sincitial respiratorio en 2012, donde también tuvo un beneficio, pero aparentemente con coronavirus no está resultando lo que se creía. Fue testado el opinavir ritonavir, que es un inhibidor de proteasa utilizado en HIV, que en paciente in vitro mostró excelente resultado, cerró la carga viral con PCR, pero en vivo un trabajo mostrado en la New England Journal no tuvo beneficio, fue negativo. Y tenemos otro como tenofovir, la mibudina, el inhibidor de interleucina 6, que parecía interesante porque estos pacientes tienen interleucina 6 aumentada y tienen aquella cascada de interleucina aumentada que es parte de la fisiopatología. El uso de inmunoglobulina humana también, plasmaféresis, se está utilizando aquí en Brasil también en la tentativa de disminuir los anticuerpos y disminuir la parte inflamatoria. Ayer fue liberado por la FDA en Estados Unidos la ivermectina, para que ustedes vean, hasta un protozoario estamos intentando utilizar. Creemos, ya gente me dijo, ya hubo personas, ya salió el tratamiento. No salió el tratamiento. La FDA liberó para que pueda ser utilizado para evaluarlo si realmente tiene resultado o no. Y cuidado, no hay ensayos clínicos randomizados que comprueben el beneficio de estos medicamentos. La mayoría mostró beneficio in vitro, lo que ayudó para ser liberado para utilizarlo en humanos, dependiendo la, claro, seguridad del medicamento. Importante también, continuando con el manejo crítico del paciente, debemos evitar hidratación de estos pacientes estables. Nosotros tenemos una tendencia a dejar con suero al paciente y eso es una cosa que no podemos hacer. Estos pacientes, si están con una hemodinámica estable, no están taquicárdicos, no tienen señales de bajo débito, no debemos hidratarlo. Cuidado, como les dije, debemos evitar hidratar a estos pacientes y debemos dejar balance hídrico negativo. Pacientes que tienen señales de shock, debemos intentar hacer volumen guiado por prueba. Utilizamos ultrasón, point of care, podemos utilizar BBS, variación de volumen sistólico, delta PP, los parámetros, hasta PVC puede ayudar. Aisladamente no tiene valor, pero en conjunto podemos utilizarlo, porque si este paciente lo vamos a dejar hipervolémico y eso no es bueno. Cuando es necesario, no tengan miedo, tenemos que iniciar vasopresor, iniciamos norepinefrina y debemos asociar vasopresina cuando necesario. Normalmente, por definición, arriba de 0,5 microgramos de norepinefrina asociamos vasopresina. En los servicios que trabajo nosotros somos nos gusta un poco más la vasopresina, arriba de 0,3 ya estamos utilizando, pero es una cuestión de gusto y sentirse más cómodo con la droga, solo es eso. Inotrópico como la dobutamina, que es la de nuestra elección, si el paciente tiene algún grado de disfunción, por eso es importante el ecocardiograma, ayuda bastante.
Y vamos a entrar de lleno y lo que quiero que realmente compartir con ustedes es la oxigenoterapia. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez esto es lo que debemos tener un poco de cuidado y es lo que yo creo que es lo importante del tratamiento de soporte que tenemos que darle al paciente en UTI. La primera cosa es ver que hay algunos cambios en relación de lo que normalmente hacemos. Este paciente necesita recibir inmediatamente, si la saturación es, el objetivo de saturación, ustedes vean que es entre 90 y 95. Existen protocolos que están utilizando entre 92 y 96. No vamos a entrar en detalle de eso y no nos vamos a pelear, pero vamos a decir que es entre 90 y 95. O sea, la idea también no es hiperoxigenar al paciente. Cuidado que este paciente no necesita dosis absurdas. En principio, lo que necesita es la cantidad necesaria. Entonces, para eso voy a utilizar primero catéter nasal. ¿De cuánto? De 3 a 6 litros. Si mi paciente, después que yo ofrezco 3 a 6 litros, saturó menor que 90, si mi respuesta es sí, tengo que ver estas señales. Si mi paciente no, mi paciente yo le di oxígeno, saturó entre 90 y 95, perfecto. Eso es lo que yo quiero. Voy a observarlo, voy a monitorizarlo y voy a acompañar a este paciente de cerca. Mi paciente está saturando menor que 90% en uso de oxígeno por catéter nasal 3 a 6 litros. La siguiente alternativa, aquí directamente tenemos que evaluar señales de bajo débito. Cuidado con eso porque hay protocolos que del catéter nasal se van a la máscara con reservatorio. No utilizamos máscara de Venturi o cualquier otra máscara que permita filtrar partículas de gotículas que pueden ayudar a transmitir, a contaminarse al personal de salud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que del catéter nasal, algunos protocolos utilizan máscara de reservatorio con 10 a 15 litros, pero ahí viene la discusión. No es bueno utilizar máscara con alto flujo de oxígeno. Entonces, por eso es que yo lo saqué de este protocolo para observar. Lo que quise es que entiendan, entonces, si con catéter no estoy alcanzando mi saturación entre 90 y 95, tengo que ver si mi paciente está con alguna señal de rebajamiento del nivel de conciencia, tiene cualquier señal de shock o está con hipoxemia intensa, o sea, saturación menor que 80 o 75, ese paciente debe ser idealmente ir para ventilación mecánica invasiva. Y eso es importante, no debemos retardar la ventilación mecánica invasiva, porque a veces no vamos a, mire, cuidado, si mi paciente no tiene estas señales, si mi paciente tiene cualquiera de estas señales, no se discute, ese paciente tiene que ser intubado. Vamos a decir que mi paciente quedó estable con oxígeno, con 3 litros, está saturando 93%. Lo voy a monitorizar. Ahora mi paciente está con una saturación de 88% y no tiene señales de bajo débito. O sea, está menos de 90, pero él está estable, solo saturando abajo de mi objetivo. Entonces, ese paciente yo puedo utilizar BNI. Cuidado, BNI y catéter de alto flujo nasal. Tenemos que tener cuidado. Yo quedo preocupado más en Bolivia, donde no tengo actualmente el conocimiento si en la UTI estamos teniendo sala con presión negativa. Lo ideal es utilizar BNI en paciente. Tiene primer requisito, tiene que ser el ventilador de la UTI donde tenemos los dos circuitos, o sea, circuito de inspiración y circuito de expiración. No podemos utilizar el aparato normal de BNI que solo tiene un circuito, no se puede utilizar. Debemos utilizar siempre filtro. El filtro disminuye inmensamente la capacidad de contaminar. Lo utilizamos en el circuito exhalatorio. Tiene que ser un cuarto ideal donde el paciente esté aislado. Si el paciente está en una UTI donde existe una cama al lado de la otra, no se puede utilizar BNI y eso tiene que quedar claro. Debemos cuidar tanto al paciente que está como al personal de salud. Por eso es que si nuestro fisioterapeuta no tiene EPI, no debemos llevarlo a que haga BNI. No tiene sentido. Lo vamos a contaminar a nuestro personal de salud. Entonces, tenemos que tener todos estos requisitos. Si yo tengo las medidas adecuadas, tengo un cuarto con presión negativo, mi paciente está aislado, tengo un ventilador, ahí podemos botar mano de la BNI, donde debemos dejarlo 30 una hora, máximo 2 horas y evaluarlo a mi paciente. Mejoró, perfecto, lo voy a monitorizar. No mejoró o no tengo condiciones de hacer BNI, ese paciente tiene que ser intubado. Entonces, esto quiero que quede claro, es una cosa que todo mundo tiene que saber, todo mundo vamos a estar con estos pacientes, entonces creo que es algo importante. ¿Cómo tiene que ser la intubación en estos pacientes?
Utilizamos el protocolo de secuencia rápida, un protocolo ya conocido que a veces muchos queremos olvidarnos de él, pero que es importantísimo usarlo. Son 5 pasos, no olvidarse. La preoxigenación es importante hacerlo con máscara, con el reservatorio. No utilizamos ambú para no dispersar las gotículas y contaminar al personal. Debemos hacer el posicionamiento del paciente y preparo del material. Y vamos a la tercera fase, que es la sedación más bloqueo neuromuscular. Vean que aquí tenemos que utilizar bloqueo neuromuscular. No da para intubar al paciente sin bloqueo neuromuscular, porque lo que se quiere primero es intubar en la primera tentativa, y segunda cosa, evitar al máximo cualquier señal de resistencia o regurgitación del paciente. Entonces, la sedación inicial hacemos la inducción, podemos hacer con lidocaína o fentanil, y la sedación podemos hacer con etomidato, con ketamina. Evitamos utilizar propofol y midazolam, no porque no sean buenos, lo que pasa es que ellos pueden hacer inestabilidad hemodinámica y vamos a retardar y vamos a tener que estabilizar al paciente, como les comenté anteriormente. Debemos bloquear al paciente, utilizamos succinilcolina, 1 miligramo kilogramo de peso, o rocuronio. Succinil creo que es un medicamento que casi todos los servicios pueden tener. Solo hay que tener cuidado en los pacientes grandes quemados, pacientes acamados arriba de 48 horas, o pacientes que tengan hiperpotasemia. Eso es cuidado hay que tener, porque no se puede utilizar. Ahí vamos a utilizar rocuronio con una dosis doblada. La dosis normalmente de rocuronio 0,6 vamos a utilizar 1,2 porque normalmente el tiempo de acción de él es 3 minutos. Si yo utilizo la dosis doblada, yo consigo en 30 segundos, él ya está haciendo efecto, y es lo ideal, lo que yo quiero. Lo ideal es después proceder a la intubación con todos los cuidados que debe tener el personal de salud. Ideal utilizar laringoscopio, videolaringoscopio si disponible, que no es una realidad de todos los servicios. Incluso aquí en el Brasil, pocos son los hospitales que cuentan con videolaringoscopio. Y otro detalle, conectar el sistema de ventilación mecánica ya tiene que estar montado y cerrado. Antes de intubar ya tiene que estar en un sistema cerrado, donde no se puede estar montando cuando el paciente está intubado. Cuidado con eso. Y ideal utilizar la capnografía para ver la posición del tubo. No da para utilizar el ambú y intentar ocultar para ver. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? Después de intubar, evitar el uso del ambú para ver el posicionamiento debemos evaluar la posición del tubo con capnografía. La alternativa, esto es muy primitivo, pero es lo que relatan los expertos, que es el empañamiento del tubo, que sugiere, pero tenemos que constatar que realmente el tubo esté alocado. Usar filtro siempre, o EPA o HME, y sistema de aspiración cerrado, que es el famoso Traker. Evitar desconexión del sistema del ventilador. ¿Cómo va a ser nuestra ventilación? Y cuidado aquí, vean ustedes que la ventilación es un detalle que nosotros, es una cosa que me preocupa. Quiero escuchar después el relato de nuestros compañeros en Bolivia, porque aquí tenemos fisioterapeutas respiratorios que tienen un know-how muy grande y nos ayudan bastante. No sé si en Bolivia existe esa posibilidad, porque estos pacientes podemos ventilar con volumen o con presión. Cuidado que ustedes van a ventilar con volumen, sería mejor porque es un paciente SARA, un pulmón, un síndrome de estrés respiratorio agudo, y sabemos que es alguna de las únicas situaciones donde volumen corriente tiene beneficio de presión. Pero aún así, si ustedes me preguntan, yo tengo más comodidad y me siento más seguro utilizando compresión. Eso va de la experiencia de cada uno. La idea es utilizar volumen corriente. Hágase, que es el hospital de clínica, aquí está utilizando volumen corriente, y ellos, porque es una idea más, da para padronizar mejor, da para intentar orientar mejor a los médicos, y por eso es que se está intentando. ¿Qué es lo importante? No importa el método que se escoja, lo importante es que se tiene que hacer una ventilación protectora. ¿Qué quiere decir ventilación protectora? Parámetros bajos, o sea, hacer volumen en una media de 6 ml, o sea, relativamente abajo de lo normal, por kilogramo de peso ideal. Y aquí tenemos esta curva donde vemos, dependiendo de la altura, tenemos el volumen que tenemos que hacer tanto para hombre como para mujer. Entonces es importante consultar esta tabla, que nos va a ayudar bastante. Un flujo, si vamos a ventilar con volumen, entre 30 a 60, dejamos normalmente entre 40 y 50.
una frecuencia respiratoria inicial de 25 respiraciones por minuto, una PIP inicial de 10 centímetros de agua y una saturación. Podemos comenzar con 100, pero intentamos inicialmente, si el paciente está estable, dejarlo en 60 para comenzar nuestros ajustes. Recordar que el bloqueador neuromuscular debe ser siempre que el paciente esté haciendo más volumen corriente del que yo estoy administrando, si el paciente está haciendo un volumen minuto muy grande o si el paciente no está acoplando a la ventilación, debemos utilizar bloqueador neuromuscular. Y esto es lo que se llama el famoso PIP table, que en realidad esto es una tabla que intenta padronizar. Claro que se tiene que individualizar. Yo no soy de la idea de utilizarlo al pie de la letra, pero ayuda mucho más para algunos que no tenemos mucho manejo de los pacientes graves o no sabemos manejar mucho el ventilador. Entonces, el grupo ARNet, que es el grupo que más estudia síndrome de estrés respiratorio agudo, propone utilizar una clasificación semejante donde vean ustedes lo que está con azul encuadrado, indica donde en nuestro punto de partida, nuestro paciente va a comenzar con una PIP de 10 y una saturación de 60. Si yo camino para la izquierda, quiere decir que tengo parámetros favorables. Si yo camino para la derecha, quiere decir que mi saturación está abajo del objetivo. Entonces, vamos a entender cómo es que esto funciona. Y quedémonos al lado izquierdo de su pantalla. Miren ustedes, si su paciente está con una FiO2 de 60% y una PIP de 10, ¿qué es lo que vamos a hacer? Viendo la saturación del oxímetro del paciente, vamos a observar y qué es lo que vamos a hacer. Si mi paciente está saturando arriba de 95%, está 97, 98, no necesito hacer eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a disminuir la PIP para 9. Voy a esperar 30 segundos a un minuto, que es el tiempo, y voy a evaluar de nuevo. Y voy a ver si mi oxígeno está dentro de lo que yo quiero. Si aún todavía continúa arriba de 95, yo voy a hacer mi siguiente paso, disminuir la FiO2 para 50. ¿Hasta cuándo voy a hacer eso? Voy a ir caminando a la izquierda hasta que mi saturación quede entre 90 y 95, que es mi objetivo. Mi paciente quedó con una saturación de 93 y quedó con una FiO2 de 50 y una PIP de 8. Perfecto. Después de 30 minutos voy a colectar una gasometría y voy a poder evaluar cómo están mis parámetros para volver a ajustar, y el paciente tiene que ser evaluado de 2 en 2 horas. Inicialmente eso es importante, estar encima del paciente. Ahora, si es del otro lado, vean ustedes, mi paciente no está abajo de 90, o sea, no está en mi objetivo de saturación. Entonces voy a aumentar primero la FiO2 de 60, voy a aumentar para 70 y voy a observar. Espero 30 segundos a un minuto y voy a ver, mi saturación no aumentó arriba de 90, aumento mi PIP para 11. Mi segundo paso, aumentar mi PIP para 11. Y voy a ir caminando hasta llegar a mi objetivo. ¿Qué sucede? Si yo llego a una saturación de 80 o una PIP de 12, quiere decir que estoy entrando a mi zona roja. Ese paciente no puedo salir y tengo que intentar siempre ventilar mi paciente como ventilación, con parámetros de ventilación mecánica protectora. Opa, se cortó aquí. Oh, disculpe. Ahí, entonces, eso es lo que no puedo salirme. Ventilación mecánica protectora, siempre tengo que intentar quedarme bajo esos parámetros. Hacer un volumen corriente entre 4 a 6 ml por kilogramo, una frecuencia respiratoria hasta 35. Podemos tolerar una hipercapnia con un pH mayor que 7.15, y no olvidarnos que esto es importante. Mi driving pressure, que es la presión de distensión, tiene que ser menor que 16. Ya les voy a explicar un poquito de dónde sale esa presión de distensión, y mi presión de plató tiene que ser menor que 30. Esos parámetros son parámetros que yo tengo que objetivar. Si yo no estoy alcanzando estos parámetros, voy a tener que utilizar otros recursos. Pero vamos a pensar, mi paciente no está mejorando. Yo estoy necesitando de una FiO2 de 80% y estoy utilizando una PIP de 12. Cuando yo llego a una PIP de 12, quiere decir que yo necesito ajustar la PIP ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que buscar una PIP que me ayude a eliminar todo el pulmón que está colapsado. Para eso, yo voy a hacer, entonces, continuando, si mi paciente llega a una saturación, a una FiO2 de 80 y una PIP de 12, yo necesito hacer el ajuste de mi PIP ideal. ¿Cómo yo hago eso? Miren esto interesante.
yo voy a hacer un reajuste decremental de la PIB. Tiene que ser decremental, no se puede hacer PIB incremental porque no tiene beneficio. Lo que yo voy a hacer es voy a escoger una PIB dependiendo la tabla del ARNet, que él sugiere comenzar con una PIB de arriba de 14. Puedo comenzar, vamos a ver el primer redondo indica que mi PIB es de 18, correcto. Si mi PIB es de 18, lo que voy a hacer ahora es medir mi plató. Para eso, vean el lado derecho de su pantalla donde dice durante el reajuste tengo que dejar una saturación, una FiO2 del 100%, o sea, de 1. Mi volumen corriente tiene que ser constante, mi frecuencia respiratoria tiene que ser constante. Yo lo que hago en el ventilador es colocar una pausa inspiratoria de 0,1 a 0,2. ¿Para qué? Para que la máquina, el monitor me va a mostrar la presión de plató. Y esa presión de plató, que es la presión de pausa, menos la PIB que yo estoy colocando, me va a dar lo que se llama driving pressure. Perfecto, ¿entienden eso? O sea, dejo en la presión de plató menos la PIB, se llama driving pressure, que es la presión de distensión que yo les nombraba que tiene que ser menor que 16. Entonces vean que yo voy a ir utilizando y voy bajando. Cuando yo utilizo una PIB de 18, mi presión de distensión, vamos a decir que quedó en 18. Después yo voy a bajar, voy a disminuir mi PIB para 2. O sea, de 18 voy a colocar 16. Y voy a hacer lo mismo. Plató menos mi PIB de 16. ¿Cuánto que dio mi presión de distensión? Y ella va cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi presión de distensión quede menor que 15. Cuando mi presión de distensión quede menor que 15, esa es la PIB que yo quiero. En este caso, vamos a decir aquella que está en esta línea del medio es 12. Entonces, mi PIB ideal para ese paciente es 12. Voy a dejar mi PIB en 12 y ahí voy a ajustar mi FiO2. O sea, voy a ajustar mi FiO2 70, 80, 90 y mi algo de saturación ya no va a ser de 90 a 95. Mi algo de saturación va a caer un poco. Ya no voy a ser tan estricto. Voy a dejar entre 90 y 93. Y de esa forma yo voy a ventilar mi paciente. Si con todo eso yo no puedo hacer control de saturación, no consigo ventilar mi paciente, yo tengo que utilizar maniobras de rescate. Son 3 mis maniobras de rescate que tengo que tener en mi cabeza. Yo puedo reclutar, o sea, utilizar PIB alta para abrir el pulmón, reclutamiento alveolar. Yo puedo hacer pronación del paciente, o sea, cambiarlo de posición de supino para prona, porque esto ayuda a ventilar mi paciente, o también puedo utilizar óxido nítrico. Ahí, ¿cuándo voy a hacer eso? Cuando yo no tenga mis criterios de una ventilación protectora, cuando mi volumen corriente esté arriba de 6, cuando mi presión de plató esté arriba de 30, cuando mi presión de distensión o mi driving pressure, que ideal sea menor que 16, esté arriba de 16, o cuando mi pH esté menor que 7.15 o una frecuencia respiratoria de 35 o mi PIB de 12. Si yo tengo más de uno de estos criterios, yo tengo que ir. ¿Qué es lo que sugerimos? Lo que vemos es que estos pacientes no están respondiendo a reclutar. Normalmente los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, porque ellos tienen una complacencia baja, ellos responden a reclutamiento alveolar. Estos pacientes no, porque la complacencia de ellos es moderada, normal a alta. Entonces, por eso que cuando voy a reclutar, cuando mi driving pressure esté arriba de 16, que sugiere que mi complacencia es baja, entonces ahí puedo reclutar. Y si no voy a reclutar, mi primera opción va a ser, estos pacientes tienen mucho beneficio, estamos utilizando bastante, pronarlo y utilizar óxido nítrico. ¿Por qué pronar y óxido nítrico? ¿Cuál es la idea? La idea es que a ustedes aumentan el área pulmonar y mejoran las áreas que están poco ventiladas. Y si yo entiendo que mi paciente, él está mal perfundido porque existe un contexto de trombogénesis donde existen micro coágulos, como quieran llamarlo, entonces yo utilizo óxido nítrico para disminuir mi postcarga del ventrículo derecho y mejorar la perfusión, mejorando mi relación ventilación-perfusión, que es lo que yo quiero. Aquí solo quiero mostrarles el protocolo que estamos utilizando para pronar al paciente cuando tiene indicación. ¿Cuándo vamos a pronar? Cuando mi relación de mi presión de oxígeno sobre mi FiO2 sea menor que 150, o sea, un SARA moderado importante. Cuando mi paciente tenga una presión de distensión menor que 15, ideal, porque si está arriba de 16, ya les dije que podemos reclutar. Y si mi paciente tiene señales de disfunción de ventrículo derecho, porque ahí vale la pena mejorar el área pulmonar para disminuir la postcarga y ese paciente tenga beneficio.
Si mi paciente tiene indicación, debemos recordar las contraindicaciones que coloqué aquí del lado derecho y del lado izquierdo. Los cuidados con la nutrición, idealmente podemos suspender, pero no olvidar que dejar ese paciente que lo voy a dejar en pronación de 16 a 18 horas, dejarlo sin dieta puede ser deleterio para aumentar el catabolismo. Entonces, pero tengo que tener seguridad de que la sonda sea postpilórica. Entonces, eso es una cosa que tiene que tener cuidado. Si mi paciente tiene indicación, lo voy a pronar. Después de la pronación tengo que quedar 10 minutos viendo a ese paciente. Si él desatura menor que 90 o la saturación cae más de que 10 puntos o mi paciente tiene hace arritmia maligna o queda inestable hemodinámicamente, cuidado, tengo que despronarlo. Puede pasar. Ahora, no sucedió eso, voy a colectar un agaso una hora después. ¿Qué es mi objetivo? Mi objetivo es ver dos cosas. Si mi relación de presión de oxígeno con la FiO2 aumentó arriba de 20 o mi presión de oxígeno aumentó arriba de 10, quiere decir que ese paciente responde a pronación y la mayoría de los pacientes está respondiendo. Entonces ese paciente lo voy a dejar pronado de 16 a 18 minutos y voy a hacer gasos. Dependiendo del protocolo del servicio, hay servicios que están haciendo de 3 en 3, de 4 en 4 y vamos evaluando al paciente. Lo voy a despronar después de 18 horas, voy a dejarlo 8 horas y después voy a evaluar pronar de nuevo. ¿Cuándo voy a hacer ECMO? Esa es mi última estrategia, solo en pacientes realmente refractarios con una relación menor que 50 en 3 horas o menor que 86 horas. Y para finalizar el destete de la ventilación mecánica, el único detalle que quiero decirles es que hay que tener un poco más de paciencia con estos pacientes, no correr de querer destubarlo. Sabemos que mientras menos tiempo de ventilación es menor, pero no se olviden que estos pacientes están quedando en la ventilación de 14 a 21 días, lo que los chinos, lo que los italianos y lo que los españoles nos están mostrando. Entonces, no intentemos, tenemos que tener seguridad, tiene que haber una resolución del cuadro, tienen que tener un neurológico bueno, una relación arriba de 250 con parámetros bajos, una hemodinámica estable, equilibrio ácido-base buena. Ahí debemos hacer el TRE, no hacer el tubo en T. Eso no se puede hacer porque eso ya es antiguo, no se usa más. Debemos evaluar si el paciente hace alguna señal, un señal de instabilidad. Debemos volver atrás y tener cuidado y identificar probables causas para evaluarlo en 24 horas. En la extubación, pensar si el paciente lo extubé y quedó taquipnéico, rebajó el nivel de conciencia, el paciente debe ser reintubado. No vamos a intentar hacer BNI. Cuidado, no se puede dejar pacientes BNI porque aumentó mortalidad y eso ya los trabajos es consolidado. Tanto los chinos, tanto los europeos, actualmente incluso los americanos, si el paciente después que fue extubado muestra señales de disconforto, tiene que ser reintubado. Normalmente nuestra tasa de reintubación es del 15%. Con estos pacientes está llegando hasta casi 30%. Entonces, cuidado con eso. Bueno. Es de Patricio Gutiérrez, de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la experiencia en Brasil del uso de corticoides en pacientes críticos ventilados COVID-19? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es, primera cosa, si el paciente tiene indicación, por ejemplo, shock refractario, estamos con NORA arriba de 0,5, estamos asociando vaso, es ideal, tiene indicación de corticoide, hay que colocar. Entrada, paciente que va a ventilación mecánica, no estamos iniciando corticoides porque tenemos el antecedente que en los otros síndromes virales que tuvimos hubo aumento de mortalidad, pero aparentemente por el comportamiento y porque vemos que la evolución de las tomografías que estamos viendo, lo que el paciente comienza con ese vidrio fosco que después hace una condensación de bilateral con señales de neumonía obliterante, ese paciente aparentemente podría tener beneficio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Utilizamos corticoides en pacientes que tengan indicación, si tiene EPOC o asma, y individualizamos en casos seleccionados donde vemos que radiológicamente por la tomografía está evolucionando de una manera con comprometimiento bilateral pulmonar importante. Otra pregunta de Buenos Aires, consulta. En Brasil están usando como protocolo Caletra asociada a hidroxicloroquina. Albert Einstein inicialmente estaba seleccionando algunos pacientes para utilizar Caletra hasta que salió el estudio de la New England Journal que mostró que aparentemente, porque in vitro, cero PCR, y eso fue lo que animó a mucha gente. Apareció
como todo, pero en vivo ese trabajo aparentemente no tuvo ese beneficio y hoy en día no sé si el protocolo continúa en el Einstein, pero en los otros hospitales no estamos utilizando. Solo estamos utilizando hidroxicloroquina, plasmaferes y en algunos casos sí se está utilizando, en algunos casos seleccionados en una tentativa de salvataje. Bueno, como le comenté, en realidad eso es una cosa que realmente es lo que más se viene discutiendo. Aparentemente el uso de anticoagulación en esos pacientes está teniendo beneficios de mortalidad, incluso los trabajos, anoche incluso mandaban un trabajo que todavía no fue publicado, pero ya fue aceptado por una revista que va a salir en estos días, donde ellos utilizaron heparina no fraccionada. Obviamente por el contexto de estos pacientes graves es ideal utilizar heparina no fraccionada y hacer el control con el TTPA. Y creemos, como les dije, cuál es el criterio que estamos utilizando. Eso lo aprendimos de los españoles son los más animados con esto y ellos están utilizando arriba de 6 veces el valor del D-dímero y están acompañando con el D-dímero de 48 en 48 horas, arriba de 6 veces, o sea, arriba de 3,000, porque nuestro valor de corte aquí en el Brasil es 500, o ellos utilizan anticoagulación plena. Entre 3,000 y 1,000, ellos están utilizando una profilaxia con heparina un poco más agresiva, dejan 0.5 de 12 en 12. Y abajo de 1,000, el D-dímero, ellos están utilizando heparina profilaxia normal, como normalmente utilizamos como profilaxia para TBP. Entonces esa es la experiencia y creemos todavía eso es off-label, eso no es una cosa que está siendo padronizada, pero es una cosa muy reciente y como usted bien lo dice, incluso anoche había muchos comentarios sobre el profesor Amato, incluso dio una charla ayer que es uno de los intensivistas más grandes que tenemos y él hablaba en ese sentido. Sí, buenas noches a todos. Primero felicitar al expositor, brillante la presentación. Sin embargo, nos han rebasado el número de visitantes, no esperábamos de que rebase tan rápido. A nombre del CONADE, del doctor Waldo Albarracín, Manuel Morales y Rolando Villena, el apoyo constante que hemos dado, venimos dando y vamos a seguir dando a este proyecto. Mañana les pediríamos por favor que se pueda repetir esta presentación y vamos a colgar en las redes sociales del CONADE para que más gente pueda participar a través de las redes sociales. Esa es nuestra solicitud y nuestro agradecimiento y muchas gracias por la información compartida.